Imagina que estás en un bosque espeso. Caminas con dificultad, tropezando con raíces, ramas, sin ver bien hacia dónde vas. En tu espalda llevas una mochila. No sabes exactamente qué hay dentro, pero pesa. A veces tanto que no puedes ya moverte. Aún así, sigues caminando y encuentras a alguien, a un viajero. Este te mira a los ojos y te dice: ¿te has preguntado quién empacó esa mochila? No sabes qué responder. El viajero saca una cuerda roja del suelo. Está enredada entre las raíces de los árboles y te dice: es el hilo que une tu historia con las quienes vinieron antes de ti. No puedes verlo, pero sí sentirlo. Te invita a abrir la mochila y descubres que hay miedo, un miedo que no es tuyo, culpa heredada, silencios viejos, sueños que no te corresponden. El viajero sonríe y te dice: no estás roto, solo son las cargas que no te tocaban cargar, pero puedes soltarlas. Y entonces, al hacerlo, por primera vez te sientes ligero. Puedes seguir tu camino, pero ahora con conciencia. Quiero preguntarte, ¿te has sentido alguna vez emocionalmente agotado sin saber por qué? ¿Has reaccionado de forma exagerada a algo pequeño, como si dentro de ti viviera una herida que no logras ubicar? Pues justamente hoy vamos a hablar de lo que heredaste sin querer o sin ser consciente. Quiero darte la bienvenida a Atemporal, el podcast donde hacemos visible lo invisible. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que justo es sobre el legado emocional que papá, mamá o la familia muchas veces nos han dejado sin saberlo, sin intención, pero que ha tenido un impacto profundo en nuestras vidas. Quiero agradecerte por estar de nuevo aquí en este espacio, tu espacio, donde buscamos hacer visible lo invisible. Yo soy Alexis Rodríguez y para mí es todo un gusto el poder estar compartiendo este espacio contigo. Y quiero iniciar recordando que estos mandatos, miedos, silencios o formas de amar que vivimos y que incluso podremos sufrir, todo esto hay mucho de lo que no nos corresponde, que traemos cargando de generación en generación y que al final, por lealtad a nuestra familia, por lealtad y amor hacia nuestros padres, aceptamos cargarlo en nuestra mochila de la vida. Pero hay una buena noticia. Todo lo que fue aprendido también puede ser reprogramado. Y en este episodio va a ser una invitación a dejar de vivir desde lo automático, desde lo heredado, y empezar a elegir desde nuestra conciencia lo que realmente queremos conservar, soltar o incluso transformar. Entonces, sin más, me gustaría comenzar con este episodio, con este tema que para mí creo que es algo muy significativo, porque creo que todas las personas tenemos una historia y dentro de esa historia seguimos cargando con temas o que no hemos visto o que no hemos resuelto o que simplemente seguimos cargando por una lealtad hacia aquellos que nos colocaron ese peso. Quiero iniciar con datos que para mí fueron muy interesantes, 3 datos que creo que vienen a resaltar muchas de estas situaciones que nosotros como personas tenemos. Y sobre todo aquí en México, nuestra cultura mexicana y nuestra cultura familiar, creo que puede resaltar mucho. Y quiero que escuches esto. El 45% de los padres mexicanos rara vez le dicen a sus hijos te quiero. Es un dato muy muy interesante porque estamos hablando que casi la mitad de todos los padres mexicanos es no tan común decirle un te quiero a sus hijos. Hay otro dato que menciona que solo el 28% de los mexicanos habla abiertamente de emociones en casa, donde se supone que es el lugar seguro, un espacio donde hay intimidad. Solo el 28% de los mexicanos hablan abiertamente de emociones en casa. ¿Sí? Si tú me estás escuchando de otro país, sería interesante ver cuál es la estadística que hay en tu región.
Otro dato que me pareció interesante es que el 68% de los mexicanos afirman que su madre era la única encargada del hogar. Todos estos datos los saqué del INEGI y de la Secretaría de Salud aquí en México. Y creo que es algo muy importante empezar a conocer cómo es que es nuestra realidad actualmente y cuál es esta dinámica que al final nosotros como personas seguimos posiblemente incluso hasta repitiendo esta estadística o esta forma en interactuar en nuestras familias, ¿no? Entonces, creo que esto nos da una pauta para decir si lo hago o no lo hago, desde dónde me estoy moviendo para hacerlo o para no hacerlo. Y desde ahí yo puedo empezar a tener conciencia para saber, ¿sí?, cuál es mi combustible para yo estarme moviendo, ya sea haciéndolo o no haciéndolo. Quiero contarte una historia que creo que puede como aterrizar toda esta información que previamente se está compartiendo. Y quiero contarte la historia de Camila. Camila es una chica de 36 años. Ella siempre fue responsable, cumplida, buena hija, pero tiene una cosa, que no sabe descansar. No puede decir que no sin sentir culpa. Siente que si no está disponible para todos, ella no vale. En su proceso personal descubrió algo poderoso. Su madre fue criada en una familia rígida, donde ser buena significaba callarse y cuidar a todos. Sin darse cuenta, mamá le enseñó a Camila lo mismo, que su valor está en lo que hace, no en lo que siente. Entonces Camila heredó una creencia, una forma de estar en el mundo, una lealtad, algo que cargó en su mochila. Un día en su proceso se atrevió a hacer una pregunta que lo cambió todo. ¿Esto que siento realmente es mío? Al hacerse esa pregunta, ella descubrió que la lealtad que sentía hacia la creencia de su madre era lo que estaba cargando en esa mochila. A través de su proceso decidió soltarlo. Camila afortunadamente pudo conectar y ya no sentir esa culpa con aquello que ella decidía y con aquellos límites que ella podía marcar en su vida de manera sana. Pero vamos a entender qué es la herencia emocional y cómo podemos de cierta manera comprenderla y entenderla. Y para eso hay que comprender que no solo se hereda el color de los ojos, también puede heredarse el dolor no resuelto. Puede ser de nuestros padres o incluso de sus propios padres, de nuestros abuelos. Entonces no nos transmiten solo genes, sino también modelos mentales, valores, creencias limitantes, reacciones emocionales y también formas de relacionarnos. Hay una programación emocional inconsciente. Esta por lo regular se da de los 0 a los 7 años, donde absorbemos todo como esponjas. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que experimentamos. Podemos decir que mamá nos enseñó lo que es el amor y papá nos mostró cómo se debe resolver un conflicto o alguna situación, o incluso cómo se puede evitar. Lo no dicho también se hereda. El silencio de una pérdida, el secreto familiar, las emociones reprimidas, todo lo que crea un legado emocional que va moldeando nuestra forma presente, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Y aunque no tengamos memoria, seguimos siendo conscientes de ello. Y para esto existen también diferentes mecanismos de cómo se transmite a través de un modelado, ¿sí? Entonces podemos decir que aprendemos por imitación. Por ejemplo, si papá gritaba de manera frustrante, quizá también tú lo hagas. O si mamá vivía con ansiedad, posiblemente aprendiste a existir con miedo. Otra manera es a través del silencio emocional. Lo que no se habla también se transmite. Vergüenza, represión, enojo, resentimiento. Otro mecanismo son las lealtades familiares invisibles, donde adoptamos patrones por amor inconsciente al sistema familiar. Entonces repetimos por esta lealtad hacia estas personas que son para nosotros significantes o incluso con este sentimiento de pertenencia hacia nuestro sistema familiar. Otro mecanismo son los roles parentales invertidos, cuando los hijos cuidan emocionalmente a papá o a mamá. Y aquí me surge una pregunta que en ocasiones me hago o le hago a personas con las cuales tengo conversación y les pregunto, ¿quién necesita de quién realmente?
el hijo del padre o de la madre, o la madre o el padre del hijo. Y creo que eso es bien interesante porque esta inversión de roles muchas veces nos hace creer en una promesa, ¿sí? En esta promesa de creer que el poder asumir esta función nos va a dar mayor visibilidad o mayor afecto de estas figuras paternas que las sentimos sumamente importantes en esta etapa de nuestra vida. Entonces, lo que quiero compartirte es que no tienes que vivir bajo la sombra emocional de lo que papá o mamá vivió, o incluso de algunos de nuestros ancestros. Lo que heredaste no te define, pero sí puede condicionarte hasta que lo haces consciente. Recuérdalo esto. El legado emocional puede ser entendido, sanado o resignificado. Y esa es la invitación de este episodio que quiero compartirte con esto. Y ahora que podemos ver los mecanismos de transmisión, qué son estas herencias, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta el que las tengamos presente en nuestras vidas? Esto se puede ver reflejado en relaciones tóxicas, donde podemos estar repitiendo dinámicas familiares, donde podemos llegar a normalizar gritos o ciertas tendencias o dinámicas que hacemos parte de nuestra vida diaria, ¿no? Autoexigencia. Si tus padres, por ejemplo, eran muy críticos, puede haber un sentimiento, una sensación de que no eres suficiente o que para ti en este momento nada te es suficiente. Puede generar ciertos síntomas como ansiedad o depresión, que al final estas emociones no procesadas en la infancia pueden resurgir en la adultez. Y hay un proceso donde al final podemos descubrir que esta afectación que podemos estar sintiendo de ciertas experiencias o situaciones en nuestra vida están derivadas muchas de estas cosas que nosotros seguimos cargando de manera inconsciente. Entonces, ¿por qué repetimos patrones aunque no queramos? Porque al final son conocidos, son normalizados y son modelos de vida. Y aunque nuestros familiares lo hicieron buscando sin hacernos daño, esta lealtad inconsciente a nuestra familia nos hace repetir lo que ellos vivieron, como si así compensáramos su dolor o tratáramos de ayudarlos a sanarlo. Y al final el cerebro prefiere una rutina que lo desconocido, incluso si esta puede ser disfuncional o hasta un punto de no sana. Entonces podemos llegar a una reflexión. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es bien interesante porque entonces tendríamos que reprogramar. Y reprogramar no es culpar, sino comprender y elegir de manera diferente. Esto implica que tenemos que reconocer qué patrones heredamos, identificar cuáles nos están limitando, entender de dónde vienen y por qué los repetimos y elegir nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. No se trata de borrar lo que viviste, tampoco de señalar o de culpar o quienes te lo hicieron creer. Se trata de hacer consciente lo inconsciente, de decir, esto lo aprendí, pero ahora puedo elegir de manera diferente. Tu papá a lo mejor era duro porque lo criaron así a él. Tu mamá a lo mejor tal vez te sobreprotegía porque nadie la cuidó nunca. Entonces no se trata de juzgar sus heridas, no se trata de condenar a papá o a mamá o a tus ancestros, sino de reconocerlas, de decidir cuáles estás cargando, poder al final decidir cuál consideras tener y cuál ya no. Y para esto hay que identificar cuáles son tuyas propias, cuáles son tus heridas que al final te toca a ti responsabilizarte por ellas e irlas sanando. Entonces en este momento quizá te preguntes, ¿por dónde empiezo? Y yo quiero invitarte a que empieces por observar cuáles son esas frases automáticas o esos pensamientos recurrentes que hay en tu cabeza. Por ejemplo, como yo siempre tengo que poder solo, nadie me cuida, el amor duele, no soy suficiente, entre muchas otras. Entonces quiero invitarte a empezar a observar esas frases automáticas o esos pensamientos recurrentes que te llevan a seguirte contando la misma historia. El cambio de guión, el cambio de historia te va a llevar a poder tener un fruto diferente,
un resultado diferente, una historia diferente. Y quiero proponerte un ejercicio simple pero muy poderoso. Si tienes la oportunidad, cierra tus ojos un momento si puedes. Visualiza a tu mamá frente a ti. Mírala con la edad que tiene ahora o con la edad que tenía cuando tú eras pequeño o pequeña. Observa su rostro, su energía y ahora repite mentalmente: gracias por lo que me diste. Gracias por lo que me faltó. Hoy decido quedarme con lo que me construye y soltar con amor lo que me limita. Honro lo que me diste. Reconozco lo que me faltó. Hoy elijo crear nuevas formas de vivir y amar. Gracias, mamá. Respira. Exhala suavemente y abre tus ojos. La invitación es que hagas este ejercicio de la misma manera, pero ahora con tu papá. Quiero invitarte que sientes, no lo fuerces, no te obligues a sentir algo. Déjalo que sea de una manera natural, como un simple acto de conciencia. Esto te va a ayudar a reprogramar este proceso interno emocional tuyo. Como punto final te quiero dejar ciertas herramientas que puedan llevarte a potencializar aún más este ejercicio. Y lo primero es nombrar el dolor, ¿sí? Nombrar el dolor es muy importante porque eso nos permite hacerlo visible. Y pregúntate, ¿qué me dolió en mi infancia? ¿Qué creencias absorbí sin cuestionar? ¿Sí? Posiblemente un ejemplo podría ser: si me esfuerzo me van a querer, el amor duele, mostrar emociones es debilidad. ¿Sí? Entonces, nombrar el dolor es muy importante como primer paso. Después, hacer visible el origen. ¿Qué vivieron mis padres que los llevó a ser así? ¿Qué historias hay detrás de sus heridas? Esto me va a permitir entender desde dónde se movieron ellos y también cuál era ese combustible que los hacía que ellos se mantuvieran en esa postura. Sanar sin justificar sería el tercer paso. Esto nos va a permitir comprender, y el comprender no es justificar, ¿sí? Nos permite honrar a nuestros padres o nuestros ancestros sin repetir sus errores. Entonces esto nos va a permitir llegar al cuarto punto, que es visibilizar la nueva versión de ti. Tienes que visibilizarla. ¿Quién serías sin ese patrón? ¿Qué emociones te gustaría que habitaran más en ti? ¿Qué nuevas creencias eliges ahora? Esto es contarte una nueva historia, pero ahora desde ti. Y esto te va a permitir ir fortaleciendo tu autoconcepto y la autopercepción que tengas sobre ti mismo. Ahora, sin este resentimiento, este enojo o esta carga que puede ser heredada o aceptada por ti. La quinta sería practicar microcambios diarios, ¿sí? Cada vez que eliges ser diferente, decide lo que sientes y, si es el caso, pon un límite y date como prioridad. Darte como prioridad no significa ser indiferente de los demás, sino que al final es una forma distinta de estar percibiendo e interactuando con el mundo, que permita que tú puedas sentirte bien con lo que estás haciendo. Entonces no tienes que parecerte a tus padres, tampoco tienes que rechazarlos. Esto es lo más importante, amarlos y ser tú. Puedes agradecer lo que te dejaron y a lo mejor lo que no te dieron, y al mismo tiempo elegir el poderlos integrar a tu vida de manera sana. Cuando tú eres consciente de lo que ellos fueron y desde dónde se movieron, eso te permite el no juzgarlos y el no culparlos de aquello que sientes que tú no puedes lograr. Entonces, como reflexión final, quiero decirte que nuestros padres al final hicieron lo que pudieron con lo que sabían, y tú ahora tienes la oportunidad de ver con otros ojos, de cambiar, de sanar y de no culpar para llevarte a la transformación, ¿sí? Honra a mamá, honra a papá, y esto no significa repetir su historia. Significa tomar lo que sí dio vida y liberarte de lo que te puede estar limitando. Entonces, gracias por acompañarme en este episodio de Atemporal. Hoy tocamos, yo creo que una de las raíces más profundas de nuestra historia emocional,
lo que heredamos sin darnos cuenta, lo que cargamos por amor, por lealtad, por costumbre, y creo que también podemos transformarlo cuando elegimos conscientemente, ¿no? Si algo de lo que escuchaste hoy despertó una emoción, un recuerdo, simplemente incluso una duda, honra este movimiento interno, escríbelo, siéntelo, abrázalo, y al final es un proceso no perfecto, es profundamente humano y es parte de este crecimiento personal. Entonces te invito a darte permiso de observar tu historia con más compasión, con más amor, con más afecto, no para juzgarla, sino para tomar lo que sí te sirve y soltar lo que ya no, ¿vale? Entonces, si este episodio te hizo bien, te inspiró, y si te hizo pensar en alguien, te quiero invitar a que lo compartas, porque sanar también es invitar a otros a ver con nuevos ojos. Creo que eso es algo muy bonito y creo que es algo que todos en comunidad podríamos hacer. También quiero recordarte que puedes seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún otro nuevo contenido. Ya estoy en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube como Atemporal o como alexisrodriguez.tfs. Ahí me puedes encontrar, donde puedes también descubrir reflexiones, ejercicios, materiales, donde podamos profundizar juntos todo lo que es este mundo invisible para lograrlo hacer visible. Entonces te agradecería muchísimo si te suscribes y puedes dejar un comentario para de cierta manera estar en esta interacción, y tu apoyo es lo que me permite estar en este espacio y que siga creciendo y llegar a más personas que como tú estaban buscando volver a sí mismas, ¿no? Entonces nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio, y mientras tanto no lo olvides, no estás solo, no estás roto, estás exactamente donde necesitas estar, y recuerda, hagamos visible lo invisible. Hasta pronto.